Buenas noches. Continuando con la celebración del mes de la farmacia en Costa Rica, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Academia Nacional de Farmacia y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica a todos los que se nos unen en esta noche a este webinar y de manera especial a nuestro invitado, el doctor Luis Carlos Monge Bogantes, quien compartirá con nosotros la conferencia Servicios de Atención Farmacéutica frente a los retos de la revolución tecnológica, cuyo objetivo es promover la inclusión de servicios de atención farmacéutica aprovechando las tecnologías, los avances tecnológicos para potenciar el aporte de la farmacia de comunidad como centro de atención en salud. Procederé a presentar a nuestro colega, a quien le agradezco en nombre del colegio y de la academia su anuencia para disponer de su valioso tiempo y compartir con nosotros este tema. El doctor Luis Carlos Monge Bogantes posee amplia experiencia en farmacia comunitaria privada a nivel asistencial como regente farmacéutico, con 16 años de ejercicio profesional, con experiencia en servicios de atención farmacéutica, farmacia clínica asistencial, preparaciones magistrales, farmacovigilancia y seguridad del paciente. Además, se ha desempeñado como docente en la Universidad de Ciencias Médicas, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Santa Paula. Ha participado también como invitado especial en muchas otras instituciones y como conferencista tanto a nivel nacional como internacional. El doctor Monge es miembro de diferentes organizaciones farmacéuticas internacionales. Es también un colaborador del Colegio de Farmacéuticos, actualmente como secretario del Tribunal Electoral y vocero de prensa, radio y televisión. Obtuvo en el año 2010 el Premio Nacional Hans Raven al Farmacéutico de Comunidad, otorgado por el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Actualmente labora como docente y director de la Cátedra Farmacotecnia y Farmacia Comunal en la Universidad de Ciencias Médicas, UCIMED. Es director de Servicios de Atención Farmacéutica y socio fundador de GTM, Gestión de la Terapia con Medicamentos y Asesoría Farmacéutica, y secretario de la Junta Directiva y socio fundador de Punto Seguro de Costa Rica. Posee la licenciatura académica y el doctorado profesional en farmacia de la Universidad de Costa Rica y la maestría académica en atención farmacéutica integral de la Universidad de Barcelona en España. El doctor dispondrá de un tiempo de 45 minutos en su disertación y al final tendremos un periodo de 15 minutos para responder las preguntas que ustedes envíen mediante el icono de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Monge. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Fonseca. Un placer estar aquí con ustedes y recibir esta grata invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla para empezar a ver la presentación. Creo que ahí ya la tenemos lista. Como bien lo dice la doctora, quiero hoy conversarles un poco sobre los temas de servicios de atención farmacéutica frente a los retos de la revolución tecnológica. Para nadie es un secreto que ya estamos prácticamente en desarrollo de la cuarta revolución industrial, que es la parte de la revolución tecnológica e incluso de la inteligencia artificial. Como parte de esto serían, todo lo que voy a conversar en esta noche sería a título personal y no de las organizaciones que en algún modo represento. A manera de agenda, quise dividir el tema en dos grandes bloques, uno comenzando con la implementación propiamente de los servicios de atención farmacéutica orientados hacia las farmacias comunitarias privadas, como centros de atención primaria de salud, como le indica la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y en la segunda mitad de esta charla, quiero conversarles sobre las oportunidades basadas en los avances tecnológicos y en la revolución de la era digital para brindar estos servicios de atención farmacéutica de forma más integral y de forma más personalizada.
Ya la doctora recalcó el objetivo principal de esta charla y esperemos que sea del agrado de todos y lograr alcanzar este objetivo. En esta primera etapa voy a hablar de la parte de servicios de atención farmacéutica, ¿verdad? Que ya desde los años 90 se ha venido evolucionando este concepto y esta nueva integración de los servicios que brindamos a la sociedad, más allá de la dispensación activa y de la custodia del medicamento que ha sido parte de nuestro quehacer en los últimos años. Hay un cambio, evidentemente hay un cambio en los servicios de atención farmacéutica de un rol más centrado al medicamento, en una función mucho más centrada hacia el cuidado del medicamento. Ha ido ocurriendo a lo largo de estos últimos 30 años una transición hacia un rol más centrado en el paciente, más orientado a los servicios que estamos prestando, a las necesidades, a las esferas de la seguridad del paciente, que es un tema sumamente importante en los últimos años, y evidentemente a la evaluación de la efectividad de la farmacoterapia que le estamos brindando a la sociedad. Todo esto unido con los conceptos de calidad que tenemos, no es que los procesos anteriores o los procesos tradicionales del regente farmacéutico o de las diferentes áreas del ejercicio de la profesión de la farmacia se minimicen, no, todo lo contrario, más bien se integran de manera más conjunta con una visión centrada en la atención al paciente. Y esto ha venido evolucionando, tal es así el cambio sustancial que yo siempre en todos los foros que he tenido la oportunidad de participar, me gusta destacar y felicitar el avance que ha tenido la Caja Costarricense del Seguro Social en nuestro país, en Costa Rica. Es la institución que se encarga de la seguridad social, ¿verdad? De brindar todos los servicios de seguridad y atención hospitalaria y clínica. Y en los últimos 20 años, si no es que un poquito más, casi 25 años, también la institución y los servicios de farmacia han venido revolucionándose y cambiando exitosamente a no solamente medirse el rendimiento del farmacéutico por el número de cupones y de recetas que se despachan por día, por semana o por mes, sino que también la integración del consultorio de atención farmacéutica, la integración del servicio domiciliar y la integración de la educación comunitaria. La farmacia privada costarricense, tenemos aproximadamente 1,100 farmacias privadas en todo el territorio nacional, para una población aproximadamente poco más de 5 millones de habitantes, en donde estos servicios de atención farmacéutica más o menos cubren un 33 o 34% de los farmacéuticos activos hoy en día ejerciendo la profesión de farmacia en Costa Rica, están dedicados a la farmacia comunitaria privada. Y entonces esto cobra una real importancia sobre qué servicio le estamos ofreciendo realmente a la comunidad, cuál es el impacto de estos servicios que les estamos ofreciendo a la comunidad y de qué manera estamos documentando o estamos evidenciando, si es que lo estamos haciendo, los servicios que estamos prestando a la comunidad más allá del despacho y la dispensación activa como acto profesional de los medicamentos con receta médica. La recomendación farmacéutica y otros servicios que vamos a hablar más adelante son muy importantes. Pero bueno, aquí ya aparece el tema de la telefarmacia, un tema sumamente interesante que lo vamos a ligar posteriormente en la segunda parte de esta charla. Poniéndonos en contexto, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, junto con, en nuestro caso, el Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, han apostado al modelo de atención farmacéutica, como en muchos foros ya desde el 2012 y mucho antes se han hablado. Este es un resumen muy interesante en donde se ve que se integra desde la base a la persona o al individuo, a su familia y al entorno, a su comunidad. Y son los servicios de atención primaria en salud donde estamos colocados las farmacias comunitarias privadas
como entes privados, pero con interés público, porque velamos por la salud y la seguridad de los pacientes y el uso correcto de los medicamentos. Y tener un acceso del medicamento de forma controlada. Y de esta manera nos integramos a toda una política o todo un sistema de salud, en este caso que adopta el gobierno de Costa Rica, pero que también es el modelo que tenemos que, en este caso, perpetuar para poder garantizar que desde las farmacias como establecimientos esenciales de salud, podamos brindar esta atención primaria y esta prevención y esta educación, este impacto que tenemos a nivel de la salud pública y el desarrollo económico de nuestros países. Como les digo, para poder implementar un servicio de atención farmacéutica, porque muchas veces escuchamos este término, sé que muchos colegas hacen cosas impresionantemente maravillosas en las farmacias de comunidad, pero muchas veces no lo estamos articulando y no lo estamos documentando para poder evidenciar todas las áreas de intervención y el impacto que tiene el ejercicio de esta función o este servicio que le prestamos a la comunidad. Si bien es cierto, se da, pero se da en forma desarticulada, sin programas concretos, aunque ya hay evidencias muy concretas, muy interesantes, como lo está haciendo la Clínica Bíblica desde hace ya poco más de 2 años, con su consultorio de atención farmacéutica ya de una manera sistemática, documentada, con toda una política interna, y que ellos han tenido que pasar estas 4 etapas o 4 grandes esferas para poder implementar los servicios de atención farmacéutica. Y en términos generales, la primera etapa sería esa adopción de esta idea, que en forma conjunta con los dueños o el equipo ejecutivo de la farmacia, sea esta independiente o sea esta de cadena, o como en el caso de la Bíblica, una farmacia con un corte hospitalario comunitario, ¿verdad? Muy interesante, que presta estos servicios hacia la comunidad y hacia su población de interés. Entonces, primero hay que adoptar el modelo, hay que entender cuáles son las necesidades de la población, entender cuáles son los recursos que tenemos, cómo podemos desarrollar, implementar y cuáles van a ser las áreas del impacto del servicio, porque evidentemente no todo lo podemos abarcar. Tenemos que empezar a especializar cada vez más estos servicios y darle una atención diferenciada y más personalizada. Pasamos a una segunda etapa que sería ya la adaptación del servicio. Se tienen que generar evidentemente protocolos, se tienen que desarrollar herramientas que vayan a llevar el control y la documentación de todo el proceso, pero tiene que estar todo muy bien articulado en protocolos que tanto el personal de apoyo como el personal auxiliar de la farmacia, como los regentes farmacéuticos, como el staff administrativo, todos en conjunto tienen que adoptar esta nueva filosofía de implementar servicios de atención farmacéutica de forma más especializada. Y ya cuando ya tengamos una adaptación, ya tengamos las políticas, ya tengamos los reglamentos, ya tengamos herramientas, cómo implementar los servicios de atención farmacéutica a nivel comunitario privado, empezamos ya en la etapa de la implementación, de la oferta y la implementación del servicio para poner en ejecución los alcances y los impactos que vamos a tener ante el individuo, la familia, la sociedad y esa visión del servicio asistencial a nivel de la base de la atención primaria en salud. Muchos de los servicios, y no me quiero detener mucho en esto porque evidentemente quiero combinar la implementación de los servicios con la tecnología, que es el objetivo final de esta charla, pero quiero repasar algunos de los servicios más importantes que se puedan prestar desde la atención farmacéutica, y no necesariamente todos se tienen que dar con el mismo grado de complejidad. Va a depender mucho de la zona y del interés del regente farmacéutico y de los recursos que tengamos para poder implementar
diferentes o diversos servicios de atención farmacéutica. Uno de ellos, evidentemente, el que fundamenta mucho la farmacia comunitaria privada, es la dispensación de medicamentos, ¿verdad? Con o sin receta. Es la indicación farmacéutica, que es una forma tradicional que hemos tenido los farmacéuticos de poder llegar a la consulta de síntomas menores que acude la población a las farmacias costarricenses ya desde tiempos de nuestra historia, que el día de mañana estaremos celebrando un año más de historia farmacéutica desde hace ya casi 120 años. Entonces, esta indicación farmacéutica también tiene que modelarse con protocolos, con una orientación mucho más clínico-asistencial en compañía con los demás profesionales en salud, los médicos, los enfermeros, los odontólogos, para poder hacer una integración mucho más compleja de la indicación farmacéutica y en qué momento hay que derivar al paciente a una atención más especializada y desde el punto de vista más clínica. La conciliación de la medicación es un área muy importante. La adherencia terapéutica es para mí fundamental porque si no evaluamos con diferentes técnicas y diferentes maneras de enfocar la adherencia terapéutica, no podemos, un paciente que no se tome bien y de forma adecuada sus medicamentos va a tener muchos problemas colaterales que vamos a tener que invertir no solo recursos del Estado, sino recursos también privados para poder compensar a este paciente. Es ahí un nicho muy importante donde el farmacéutico puede empezar a brindar servicios de atención farmacéutica en la evaluación de la adherencia. La revisión de botiquines, la formulación magistral, que no en todas las farmacias se da, pero por dicha persiste en algunas farmacias y algunos centros de farmacias especializados en Costa Rica que brindan la parte de formulación magistral, la revisión del uso de los medicamentos, el asesoramiento sobre el tema de medicamentos. Y lo que tal vez la gente imagina, o cuando le hablamos de servicios de atención farmacéutica, lo primero que se le viene a la mente es los servicios de seguimiento farmacoterapéutico. Esto es un área muy específica, es un área altamente especializada que lleva ya un entrenamiento un poquito mayor y conlleva mayor tiempo de atención con el paciente para poder impactar de forma positiva en el uso correcto de sus medicamentos y en mejorar su calidad de vida. La farmacovigilancia, que es fundamental para todos nosotros, la parte de educación sanitaria e información sanitaria es vital en lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la alfabetización en salud, esa promoción de salud, ¿verdad? En este caso, promover que tengamos los esquemas completos de vacunación, promover los estilos de vida saludable, promover en este caso los protocolos de seguridad ante la situación o emergencia nacional y mundial que estamos viviendo por el COVID-19. Y así una serie de servicios que se pueden integrar. Y yo tengo una visión más allá, que es más adelante se tienen que ir acercando la farmacia clínica hospitalaria un poco más de la mano también con la farmacia asistencial comunitaria. Esto es un nivel superior, ya cuando podamos establecer mayores servicios y mayores controles en todo el país para poder ofrecerle principalmente pensando en la consolidación de la medicación y en el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes mucho más complejos con polimedicados y que estén tanto a nivel privado como a nivel institucional, como es el caso de la gran mayoría de los pacientes. Entonces, todo esto se va a resumir en una consulta farmacéutica que se puede dar ahora con la ayuda de la tecnología, como el tipo de streaming y el tipo de conferencias que estamos disfrutando desde hace varias semanas a través de estos webinars que organiza el colegio y que podemos llegar a mucha población, a mucho colega que necesita, ¿verdad? Esta información y que quiere seguir avanzando con el conocimiento.
Entonces podemos integrar en estas grandes áreas la consulta farmacéutica, la indicación y la adherencia terapéutica, la educación sanitaria, la farmacoterapia y la farmacovigilancia y el seguimiento farmacoterapéutico con una dispensación activa. Este es un modelo que GTM ha estado desarrollando desde hace varios años, ¿verdad? No es el único, existen metodologías muy interesantes. Esto es una metodología híbrida que se ha desarrollado en los últimos años en Costa Rica, tropicalizando mucho de los protocolos y de las metodologías que ya existen y que son sumamente exitosas a nivel internacional y que ustedes perfectamente conocen algunas de ellas. Es importante que fortalezcamos el sistema de calidad cuando ya tengamos servicios de atención farmacéutica ya más consolidados y más en ejecución. Es importante toda la parte del concepto de calidad, de mejora continua, de hallazgo de evidencias cuando hay no conformidades a los protocolos, ¿verdad? Que nosotros mismos de la farmacia podemos y debemos desarrollar, y tener estos criterios, ¿verdad? O toda esta documentación para poder hacer una autoinspección, ¿verdad? Una inspección o incluso, ¿por qué no?, auditorías externas a los servicios de atención farmacéutica. Incluso auditoría a los mismos servicios tecnológicos que vamos a ver más adelante. Esas no conformidades, ¿verdad?, se pueden clasificar como bien conocemos en errores del sistema, en errores de la gestión de la calidad, en errores propios de la medicación, evaluar la gravedad del problema, ¿verdad?, a la luz de los hallazgos y las evidencias, y implementar otras técnicas ya para la mejora continua de la calidad del servicio de atención farmacéutica que brindamos y de los sistemas electrónicos que nos pueden dar soporte a estos servicios. Entonces, hay todo un proceso de auditorías, ¿verdad? Tanto de los certificados nacionales o internacionales, la misma fiscalización y el apoyo que brinda el colegio a través de la fiscalización y de las mismas autoridades a nivel del Ministerio de Salud. Están lamentablemente este año probablemente iba a salir, pero está por salir una nueva legislación, ¿verdad? Una nueva servicio, tanto el servicio de atención farmacéutica que ya está normalizando y ya está en el proceso del desarrollo del reglamento, el decreto del Ministerio de Salud, para que este nuevo establecimiento, que serían los consultorios de atención farmacéutica, puedan brindar estos servicios como lo haría una farmacia, como lo haría una droguería dentro del territorio nacional. Estas autoinspecciones que debemos tener tienen que estar basados, como les digo, en los protocolos que nosotros mismos tenemos que desarrollar. Y aquí hay un ejemplo, y no los voy a leer, de todos los protocolos, y no es exhaustiva, ¿verdad? Me quedé corto con algunos simplemente ejemplos de los protocolos que ya existen y que debemos tener en la farmacia comunitaria privada. Pero bueno, también tenemos que pensar en desarrollar los protocolos del servicio de atención farmacéutica y sino también buscar asesoría profesional para poder desarrollarlos y poder auditar estos servicios más adelante. Todo tiene que ir enfocado en la seguridad del paciente, en el uso racional de los medicamentos y en la farmacia basada en evidencias. Estos son tres pilares sumamente importantes para poder establecer los servicios que vamos a brindar a la comunidad. En el tanto de la evaluación y las herramientas que vamos a desarrollar dentro de esos protocolos para poder darle todo el soporte al servicio, van orientadas en la indicación, ¿verdad? En la evaluación de la indicación, de la necesidad, de la efectividad y de la seguridad de los tratamientos farmacológicos y todas las intervenciones que hagamos con los pacientes. Para nadie es un secreto que, digamos, en el año 2017 se despachaba solo en la Caja Costarricense del Seguro Social cerca de 84,5 millones de recetas solo en el sector público, más unos 25 millones en el sector privado en el mismo año, para una población de 5 millones de habitantes, poco menos en ese momento, un poco más en este momento del 2020.
No tenemos datos más frescos, más recientes. Los últimos datos fueron del 2017, pero eso nos da un promedio de más o menos unos 22 medicamentos por habitante. Y si recordamos que la Organización Mundial de la Salud desde el 2003 habla que la parte de adherencia del tratamiento, hay una falta de adherencia de cerca del 53% de la población en países en desarrollo. En países en vías de desarrollo como el nuestro, esto puede llegar a mayores números. Entonces, tenemos una población muy grande y un número de medicamentos muy grande que no se están consumiendo o no se están utilizando de forma correcta, y que estos pueden llegar también a vencerse, a deteriorarse, a tener problemas medioambientales, como se han visto en otros programas que hemos estado desarrollando en estos últimos años, pero también en el impacto a la mala adherencia y a las implicaciones clínicos, sanitarias, socioeconómicas va a implicar. Entonces hay varias esferas que tenemos que ver en esto, y la tecnología también aquí nos puede ayudar a brindar un seguimiento con estos pacientes, ¿verdad? Desde el punto de vista de las necesidades propias del paciente, de la evaluación de la situación socioeconómica que éste tenga, del entender muy bien la fisiopatología, de las comorbilidades que tenga el paciente, de los problemas propios o de las características propias de los sistemas sanitarios públicos y privados, o de la convivencia de ambos, ¿verdad? Y de toda la implicación que esto dé, incluso ya con propiamente el medicamento, ¿verdad? Regímenes de dosificación complejo, pacientes polimedicados, larga duración de algunos tratamientos, aparición de efectos adversos. Entonces, el tener en este momento al paciente en un mundo que es altamente de comunicación, con la información veraz, la información oportuna, no generando miedos como muchas veces encontramos en las mismas redes sociales, que se encuentran lo que conocemos como las noticias falsas, y que lamentablemente siempre han existido, pero en este último tiempo, desde que estamos viviendo a nivel mundial la pandemia, se ha desatado una infodemia, como se le ha llamado, a un exceso de la información, incluso información falsa que está generándose desde las redes sociales, desde incluso los noticieros, desde muchos otros foros, y que el farmacéutico, como parte del equipo de salud, es una pieza fundamental para poder equilibrar esa desinformación al exceso de información que tenemos, ¿verdad? A ese efecto nocebo de la infodemia que se está dando, y que puede impactar de forma negativa la seguridad y la farmacoterapia del paciente. Hemos visto y hemos conversado en otros foros pacientes que han dejado de tomar sus medicamentos, pacientes crónicos que no están acudiendo a retirar sus medicamentos, pacientes que más bien están acudiendo a buscar la famosa bala mágica, ¿verdad? Ese medicamento milagroso que vaya a prevenirle o salvarle en este caso, de la pandemia, dejando de lado muchas veces patologías de peso y patologías importantes en el paciente que se están descompensando. Y otras tantas que están apareciendo, por ejemplo, todos los problemas psicológicos, ¿verdad? Los problemas tensionales, toda la problemática social que se está dando también por pérdidas de trabajo, etcétera, que eso genera todavía una mayor presión a la calidad de vida en este momento del costarricense o de las personas a nivel mundial, y de este impacto negativo que se está dando sobre la sociedad, que evidentemente va a afectar lo que conocemos como salud, ¿verdad? Que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino conlleva otro montón de determinantes sociales que tenemos que tener muy claro. Entonces, esta seguridad del paciente y el uso racional de los medicamentos y la educación sanitaria son vitales, y precisamente la tecnología, como nos da información falsa, nos pone en una posición sumamente obligada para los profesionales en farmacia, en donde debemos tratar de desarrollar espacios informativos, espacios de educación sanitaria, espacios que puedan promover
realmente el uso racional de los medicamentos. Es una palabra que escuchamos, es una frase que escuchamos muy frecuentemente, pero llevarla a la práctica vemos que no es tan sencilla por los números que les he presentado. En esta pirámide de Kaiser, ¿verdad? Vemos entonces que la prevención, la promoción y la prevención desde el punto de vista de la población general es base de esta pirámide para toda la población de pacientes crónicos que podamos impactar. El poder favorecer el autocuidado, también la tecnología nos favorece en ese autocuidado porque la persona puede tener acceso a información veraz, acceso a información útil que le va a impactar de manera positiva su calidad de vida. Y ya empezaríamos a llegar a la punta de esta pirámide en donde ya los cuidados profesionales y la integración de los casos puntuales y se vuelven pacientes cada vez más complejos que debemos atender. Pero tenemos una base en esta pirámide muy importante de pacientes que debemos estarles brindando los servicios y garantizar de forma continua los servicios que estamos ofreciendo. En ninguna parte del mundo, y esto es de sentirse sumamente orgullosos como profesionales en farmacia, en ninguna parte del mundo la farmacia no se ha considerado menos que un establecimiento de salud esencial. Sabemos de países que tienen políticas más comerciales, donde sabemos también o no tienen, digamos, esa figura legal de ser un establecimiento de salud, lamentablemente. O conocemos de países en donde la obligación de contar con un farmacéutico o un profesional a cargo de la farmacia también es una realidad para muchos países muy cercanos a nosotros en Latinoamérica, pero sucede en otras partes del mundo. Caso muy distinto, muy diferente en Costa Rica, donde el farmacéutico está ahí, al pie del cañón, está en la primera línea de atención, evaluando muchas veces estos errores de medicación, ¿verdad? Viendo el tema de medicamentos falsificados, la falta de efectividad que muchas veces nos comentan los pacientes, el uso inadecuado o el abuso de medicamentos, ¿verdad? Por automedicación no responsable, las interacciones de medicamentos, o sea, una serie de áreas que estamos impactando, pero que no estamos documentando ni estamos propiamente evidenciando nuestro actuar como profesionales en salud. Estos errores de medicación van desde la administración errónea del medicamento, un almacenamiento, una conservación de forma no apropiada, errores en la dispensación, errores en la prescripción del medicamento, incumplimiento o mala adherencia por parte del paciente. Y aquí, como les digo, podemos hablar mucho sobre el tema de adherencia terapéutica y ya propiamente las interacciones, las contraindicaciones y otros problemas de salud asociados incluso hasta la duplicidad de medicamentos. Y se asocia todo esto y se resumen en este famoso gráfico que ya lo hemos visto muchas veces, en donde la seguridad del paciente se pone en juego y se pueden dar momentos particulares en donde se asocien una serie de factores que puedan llevar a un potencial peligro y un error de medicación y a la inseguridad del paciente. Y es por eso que también la tecnología nos puede ayudar como servicios de ofrecer sistemas de dosificación personalizados desde la farmacia que nos permitan en estos sistemas de dosificación personalizado poderle ayudar a los pacientes que están teniendo una mala adherencia, que confunden los tratamientos, que son pacientes polimedicados. Además de la tecnología, tenemos estas herramientas no tecnológicas, pero sí son herramientas que nos ayudan a complementar nuestro trabajo profesional. O los maravillosos botiquines y los muy bonitos trabajos que a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social miles de colegas impactan de forma positiva también con los diseños de estos dosificadores más artesanales, más propios nuestros, ¿verdad? Pero también tenemos herramientas de este tipo ya en el país. Y bueno, concretamente llegando a la parte de la revolución tecnológica que impacta a la farmacia asistencial. Bueno,
Hay temas que ya me voy a salir de mi zona de confort farmacéutico, pero que también hemos tenido que desarrollar un poco de entender un poco de estos temas, porque son lo que están impactando a nivel internacional y que van a revolucionar y están desde hace ya muchos años, no es desde ahora. Quizás por el COVID-19 se ha tenido que acelerar la implementación o la adopción y la adaptación de muchos de estos sistemas de forma muy rápida, muy apresurada, porque no podemos tener ese distanciamiento social, el contacto más directo. Entonces, hemos tenido que evolucionar muy rápidamente. Pero a nivel mundial, los servicios de farmacia, tanto públicos como privados, se han sabido adaptar muy rápidamente a estas líneas, incluso tecnológicas. Este análisis predictivo en el sector de salud es una minería de datos que se da para predecir qué tipo de medicamentos, bueno, muy concretamente en nuestro trabajo, qué tipo de medicamentos es el más adecuado para un paciente concreto, pero también se pueden dar con toda una minería de datos para poder predecir, ¿verdad?, las implicaciones de las comorbilidades o de todos los problemas de salud que tiene un determinado paciente o una población. Esto conlleva un análisis con pruebas estadísticas para optimizar de forma diferentes puntos relacionados con la salud y mejorar de forma importante la parte de asistencia sanitaria. Alinear también los costos de los resultados esperados, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos de primera mano, ¿verdad?, los datos del costo-efectividad que pueden tener el impacto de los tratamientos o del impacto de los protocolos y procedimientos que estamos haciendo con los pacientes. Entonces, evidentemente los datos, este análisis predictivo va a impactar en una solución más a la Big Data, término que lo hemos estado escuchando desde hace ya varios años, a la transformación digital que lo vemos día a día. Los teléfonos celulares hace 10 años no son lo que hoy prácticamente podemos casi decir que tenemos una computadora prácticamente en nuestras manos, ¿verdad? Casi que nuestra oficina se traslada con nosotros a través de la conectividad que tenemos de nuestros teléfonos celulares. Pero si eso lo hubiéramos visto a inicios de los años 90, nadie hubiera dicho que este sería el nivel que tengamos hoy en el 2020. Esto mejora también la toma de decisiones y el análisis de datos de forma más avanzada. ¿Qué se espera de esta integración de la Big Data y del análisis predictivo? Que si bien es cierto, no es nuestra formación profesional como farmacéuticos, pero sí tenemos que integrarnos con los profesionales que hacen toda esta arquitectura de datos, ¿verdad? Es poder recolectar datos de importancia, datos realmente impactantes que se puedan analizar para generar información y para impactar con esta información en nuevos conocimientos o mejorar los conocimientos o las acciones de toma de decisión que tenemos hoy en día. Evidentemente, ya en hospitales, en países más desarrollados que nos llevan punta a Costa Rica, ya esto es una realidad desde hace unos cuantos años y se ha tenido que integrar mucho más los servicios farmacéuticos. La avalancha de datos contribuye a paralizar muchas acciones, a veces de implementación en la revolución digital. A veces nos vemos sobrepasados por una avalancha de información, ¿verdad?, que incluso nos puede paralizar y no sabemos por dónde comenzar y por dónde organizarnos. El análisis predictivo aumenta totalmente la seguridad del paciente, ya hay datos que lo evidencian. Desarrollar nuevos algoritmos, vías clínicas y hasta nuevos protocolos a través de esta integración de la información y la Big Data. Transformar la información en conocimiento enfocado a la toma de decisiones y controlar un poco la parte de la infodemia. En cuanto a las redes sociales, ¿qué podemos hablar de la relación con la farmacia? Hay que establecer protocolos. Eso es la primera recomendación que desde el punto de vista hacia el sector farmacéutico nos indican a nivel mundial. Entonces,
se une muy bien con lo que venía diciendo al principio de la charla. Debemos desarrollar protocolos en cuanto a las políticas de uso de las redes sociales desde la farmacia y cuál va a ser el uso y el impacto y cómo van a ser las estrategias de poder desarrollarlas y utilizarlas. Esto es la realidad de hoy en día. Hoy estamos todos conectados, ¿verdad? En nuestra distancia o distanciamiento social, prácticamente nos comunicamos con nuestros amigos, familiares, a través de estas tecnologías y de nuestros teléfonos, ¿verdad? O de las computadoras. Y esto nos humaniza, valga la redundancia, en este momento, cuando antes también era una crítica. Entonces, aquí hay un balance de situaciones muy interesantes que hablar, porque se venía criticando mucho esta situación, pero también en este momento es una situación que le está dando un aliento a la industria farmacéutica, a la conectividad de las personas. Y bueno, por eso es que siempre hay que buscar un balance entre la tecnología y el avance y el desarrollo de la humanidad. Datos importantes que tenemos acá, vean que Facebook tiene a nivel, bueno, esto fue para el 2019, en unos estudios que se realizaron desde el 2018 en el 2019, las plataformas de mayor impacto, de mayor utilización, es el Facebook con 2.320 millones de usuarios, luego está YouTube, WhatsApp, tenemos por acá el Instagram y bueno, en noveno puesto, pero que francamente, por lo menos en Latinoamérica y Estados Unidos, ha aumentado en seguidores el famoso TikTok. Cada una tiene sus características, vamos a verlas rápidamente sin ser muy exhaustivos en este tema, porque ya estamos llegando casi que al final del tiempo. Vemos que los más populares en América Latina es el WhatsApp, y Costa Rica es el país con mayor uso de WhatsApp en todo Latinoamérica. Aquí vemos este cuadro y estos datos. Aquí también tenemos unos datos a nivel local, generados, cuáles son las redes sociales más populares de uso en Costa Rica durante el primer semestre del 2020. Vemos que es el Facebook, el Pinterest, que tal vez no es una red social que nos impacte o nos genere negocio para nosotros como en el mundo farmacéutico, pero el Facebook y YouTube sí lo son, el Twitter, y está en Instagram, y ya vemos que va disminuyendo en importancia. Costa Rica es el país de Latinoamérica que más utiliza WhatsApp y Facebook. Según los datos de los prestadores de los servicios de redes de conectividad, ¿verdad? De la telefonía en Costa Rica, dicen que el 96% de los usuarios de celular en Costa Rica vivimos pegados al WhatsApp, y más o menos se tiene establecido que es una población adulta del GAM entre los 35 y los 55 años que tienen el 96% del uso del WhatsApp como su herramienta principal de comunicación y de entretenimiento incluso. Entonces ven que también si vemos estos datos y les damos un poquito de giro, son datos que se pueden convertir también en oportunidades de oro para poder desarrollar nuestros negocios. ¿Cómo conectarnos con esta comunidad, esta población de entre 35 y 55 años, que está básicamente en el GAM, pero bueno, está en el resto del país con una menor proporción, pero lo están conectados a esta herramienta tan interesante que incluso ya se pueden hacer envíos de información, se pueden hacer pedidos, que ya en muchas farmacias esto es parte del día a día, ya no solamente la recepción de la llamada telefónica, ¿verdad? De la famosa llamada que recibimos en la farmacia, sino incluso ya la lista de pedidos, ¿verdad? La lista de incluso de consultas, que quizás yo no soy tan adepto, no me gusta tanto que se hagan las consultas ni médicas ni consultas de atención farmacéutica a través del WhatsApp, ¿verdad? Por eso es que hay que establecer políticas y procedimientos, pero bueno, para poder normar y regular también estas actividades y que sean de provecho, pero que tampoco todos los servicios se canalicen por una sola vía. Generar contenido de calidad
asegura la profesionalidad de la información. O sea, si realmente queremos entrar a las redes sociales, es un trabajo casi per se, ¿verdad? Hay que estar dedicado a generar contenido, como los entendidos en el tema de las redes sociales le han puesto a esta característica. Es generar información, es generar un flujo de personas que transiten no solamente físicamente a través de la farmacia, sino que también puedan tener un tránsito y una mayor visita a través de nuestras redes sociales a los servicios y los productos que les ofrecemos. Pero todo esto va a estar basado en contenido de calidad y contenido que se vea desde un punto de vista que asegure la profesionalidad, ¿verdad? Que se vea que es un profesional en salud que está brindando la información desde una farmacia comunitaria privada. Crear protocolos que aseguren la privacidad con los pacientes cuando se van a hacer consultas o intervenciones que no son domiciliares o que no estamos físicamente cara a cara, ¿verdad? Haciendo la consulta o la intervención farmacéutica, tenemos que tener protocolos, no solamente el consentimiento informado, sino asegurarnos de la privacidad, de la seguridad de las redes para encriptar la información y no exponer la información vital e importante del paciente, como tampoco exponernos nosotros a divulgar información no correcta, ¿verdad? De forma no correcta y no ética a través de las redes. Entonces, esta creación de estos protocolos es también muy importante y garantizar este punto es muy importante. Contribuir a actualizar la información, desmentir información engañosa. Esto es prácticamente un trabajo que se está volviendo sumamente importante hoy en día. Refutar información inexacta o que se encuentre ya desactualizada. Entonces, tenemos que estar generando contenido de alta calidad. Ofrecer asesoramiento siempre acorde a los estándares profesionales de nuestra práctica farmacéutica. Con los estándares éticos, ¿verdad? Que tenemos que trabajar con los estándares de las buenas prácticas de farmacia, asegurando que la información que se ofrezca a la comunidad y a los individuos sea de alta calidad y muy rigurosa. Hay que ser innovadores y también si realmente hay que ser críticos y apuntar a malas prácticas, que sea en forma de términos muy generales, no generando ataques puntuales sin llegar a desprestigiar o acusar a otras organizaciones o a otras personas que no comulgan o que no están con estas ideas o esta información fidedigna o correcta, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Bueno, como en la vida normal, en las redes sociales, esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son algunas de estas redes que nos pueden impactar de forma importante? El LinkedIn, que sería más una red social, más de una audiencia totalmente empresarial, si queremos desarrollar contactos con ejecutivos, con empresarios, con directores de empresas, ¿verdad? Información que vaya más hacia el sector empresarial y que esa es nuestro área de interés, pues esta es una red muy interesante, muy de alto nivel en ese sentido. El Facebook es más hacia el área empresarial, ¿verdad? No tanto hacia los ejecutivos, sino más hacia las empresas como tal y más evidentemente a los perfiles individuales que tengamos nosotros, ¿verdad? Creados en esta red social. No solo como ocio, sino que tiene un interesante impacto desde el punto de vista profesional. Yo por lo menos lo vengo trabajando desde hace muchos años y les voy a hablar ahorita rápidamente o les voy a mostrar algunos ejemplos de otros colegas que están haciendo cosas también muy interesantes. El Twitter, que va más a servicios en línea y más a noticias, son información muy rápida, muy de noticia, muy de impacto, que nos mantiene actualizados. En cuanto al Facebook, los farmacéuticos pueden compartir noticias, comentarios, fotografías, enlaces a otros contenidos en Internet que le den valor a su página, ¿verdad? El YouTube es una herramienta interesante que más que entretenimiento también se está volviendo más un uso más
más una herramienta comercial o de negocio en los últimos años, en donde se pueden generar videos informativos, videos dirigidos a la educación al paciente, que estén ahí posteados y que le hagamos referencia a nuestra audiencia a que vean ya información un poquito más de calidad o vea información de calidad si consideramos que hay otros desarrolladores que están haciendo contenido importante. El Instagram es más de promociones de productos y más de promociones de servicios, es más de transmitir, y esto me gustó cuando lo investigué, es más de transmitir la personalidad de una farmacia, es más juvenil, es más light, es más de imagen y más de campañas que podamos desarrollar desde el punto de vista salud, pero también transmitir cómo somos, cuál es la experiencia que tiene la personalidad de la farmacia. Esto nos puede impactar. Es importante entonces que las redes sociales, que la información que adquirimos a través de internet, que los apps que podamos bajar en nuestros teléfonos o en nuestras computadoras puedan tener una amplia creatividad, una campaña de mercadeo. O sea, tiene que haber una estructura de por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, a quién va dirigido, cuáles son los objetivos que queremos lograr, qué tipo de clientes es el que queremos alcanzar y, muy importante, qué es lo que vamos a informar y cómo lo vamos a comunicar. Eso lo tenemos que tener muy claro y por eso tenemos que desarrollar estos protocolos que vayan de la mano con los servicios de atención farmacéutica presencial en el consultorio o a nivel domiciliar, ¿verdad? A nivel privado o a nivel público. El Big Data es el almacenamiento y el procesamiento y la gestión de un conjunto de datos o una combinación de estos conjuntos de datos que va en varias esferas, en la atención al cliente, en la gestión de los stock, en las campañas online que pueden, como vimos, relacionarse con las redes sociales y organizar talleres en la farmacia, talleres online, talleres o videos educativos que estén colgados en YouTube, o utilizar incluso una herramienta que sería el blog, que es ya más a los que les gusta escribir y generar un contenido más académico, pero también trae más procesado para la comunidad para que puedan comprender temas de alto impacto para su salud y su calidad de vida. Talleres más personalizados que vayan de la mano con estos blogs informativos son muchas de las campañas y de la información, como hemos visto, que se puede dar a través de las redes sociales y en relación con la Big Data y la inteligencia artificial que está también muy detrás trabajándose en esto con el desarrollo ya de los ingenieros. Conocer mejor a nuestro cliente va a ser un gran beneficio que vamos a tener. Conocer el histórico de sus compras, qué está comprando, cuáles son sus gustos, entender muy bien cuáles son sus patologías, cuáles tratamientos está utilizando, ¿verdad? Toda la parte del récord histórico de este expediente farmacoterapéutico es sumamente importante para generar esta información. Por los costos de la Big Data no lo podemos tener todo en una farmacia, pero sí podemos generar desde las farmacias comunitarias, empezar incluso desde un básico Excel a llevar nuestros datos y nuestros expedientes de pacientes y empezar a ver ya también cómo vamos integrando estos históricos de compra para poder entender y comprender de mejor manera a nuestro cliente y gestionar la información, ¿verdad? Y gestionar esta atención e incluso disminuir el stock de la farmacia, haciéndola más productiva, ¿verdad? Más eficaz para poder gestionar nuestros stocks, conociendo muy bien qué es lo que compra y qué es lo que realmente necesita nuestros clientes. Mejorar estas condiciones comerciales. Vamos a tener información para poder negociar con los distribuidores y con los laboratorios farmacéuticos para crear para poder crear un flujo de información que la farmacia pueda proyectar. Y esta frase me encantó y yo creo que con esto ya voy resumiendo todo lo que les quiero presentar hoy. Nosotros tenemos información que todos ellos no tienen. Y es información que todos necesitamos compartir para poder en forma conjunta desarrollar esta gestión de la información y de los datos que vaya a impactar no solamente
a nuestras farmacias, sino a la calidad de vida de forma positiva de las personas. Hay otras herramientas como esta que les presento, que tiene una presencia, ¿verdad? Que puedo a través de Google Maps o Google My Business tener comentarios, consejos, fotos de los propios usuarios que generen una información, un boca a boca ampliado, ¿verdad? Que se pueda administrar los datos desde cualquier lugar, desde cualquier momento, ofrecer, conocer las opciones que tienen, las opiniones que tienen de nuestra farmacia y esto fomentar la credibilidad y la confianza que tienen a través de los servicios que les prestamos. La telefarmacia se tiene que desarrollar. Ya se ha avanzado muchísimo en algunos sectores, en otros nos hace falta un poco más de tecnología, poder comprender y tener bien los protocolos del uso de las plataformas como Zoom, como Webex, como Meeting, para poder hacer intervenciones con pacientes en distancia, en forma remota, con los teléfonos y las aplicaciones, estos recordatorios de horarios, estos controles de signos vitales o de toma de presión arterial, etcétera. El mismo expediente farmacoterapéutico que ya algunas apps brindan, no solamente la consulta farmacéutica, sino ya en algunos países se están interesando por lo que el farmacéutico también está haciendo a nivel del consultorio digital y la gestión de estas citas, la gestión del pago, los honorarios, los expedientes electrónicos, ¿verdad? Y videoconferencias de forma privada y de forma segura. Aquí estos son unos ejemplos y ya con esto voy terminando para poder pasar a la etapa de preguntas que creo que es muy importante conocer la opinión de ustedes que están en este foro. Vemos como iniciativas en Costa Rica, Neoclinic, ¿verdad? Se está desarrollando una farmacia un poco más digitalizada, una farmacia también con una atención domiciliar para pacientes con cáncer y pacientes con patologías muy importantes. Ahí está el doctor Javier León apoyando esto. Bueno, el doctor Gustavo Sáenz y demás compañeros que están en el desarrollo de Punto Seguro, ¿verdad? Que es la gestión adecuada del desecho de los medicamentos, y también se está desarrollando una iniciativa educativa a nivel de red social que se llama Aula Punto Seguro. En lo personal, también en el consultorio GTM que tenemos, estamos desarrollando también un espacio educativo que se llama Salud y Farmacia. El Colegio de Farmacéuticos está próximo, muy pronto, a lanzar una herramienta tecnológica que se llama Conexión Farma. Hay boletines impresionantes y desarrollo de charlas muy buenas que han estado desarrollando los colegas de la Asociación Farmacéutica Hospitalaria de Costa Rica, y hace muy poco, recientemente, están innovando con estos boletines del Comité Científico. El trabajo que hace el doctor Juan Diego Murillo a través de Farmacéuticos de Costa Rica con información de peso, con información procesada y analizada y con ciertas links a otros países que nos dan información muy interesante y muy de peso. Lo que está haciendo el doctor Leonardo Soto de Pérez Celedón, colega de la Caja, en la parte de consulta de atención farmacéutica, pero también ha estado colaborando con otros emprendimientos y otros proyectos para desarrollar educación farmacéutica, etcétera. O sea, tenemos mucha gente y me lamento y pido disculpas si no pude poner a todos los que están haciendo pequeños emprendimientos, pequeñas cosas. Lamento no poderlos poner aquí a todos, pero quise poner algunos ejemplos de colegas que son muy allegados a mi persona y quise mostrarlos acá. ¿Qué nos espera en las buenas prácticas de farmacia, en la integración de los servicios de atención farmacéutica y en la adopción de las tecnologías? Nos espera un siglo por delante, nos espera muchos cambios, muchas cosas interesantes. Se pueden desarrollar guías para incluir al WhatsApp dentro de la farmacia, pero con guías y protocolos ya profesionalizados que impacten de buena manera tanto el WhatsApp como el Facebook, como las demás redes sociales. Se pueden integrar diferentes tipos de app o desarrollar sus propias apps
o buscar apps institucionales o a nivel local o a nivel internacional que puedan complementar el trabajo que ustedes hacen con sus pacientes y los usuarios de los medicamentos y toda la red de cuidado que está a su alrededor. Son herramientas que les van a facilitar, les van a recordar, les van a mandar mensajes, ya algunas más tecnológicas con inteligencia artificial puede detectar y automáticamente enviar mensajes dependiendo de lo que esté consultando la persona, según la programación y según, bueno, lo que se puede invertir en el desarrollo de estas apps, que algunas no son nada baratas, pero hay otras que son totalmente gratuitas. Los blogs, ¿verdad? El desarrollar foros, el desarrollar iniciativas como esta que está desarrollando la Academia Nacional de Farmacia, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, y desarrollos que se están haciendo en forma particular, como los que estoy desarrollando también en mi persona, con una educación a la población en diferentes estilos, ¿verdad? Y que le va a llegar de muchos ámbitos a la sociedad y vamos a impactar y vamos a generar una imagen más positiva y más de la mano del farmacéutico con la comunidad. Y bueno, para nadie es un secreto que ya existen robots, ¿verdad? Que ya están integrados, que ya prácticamente toda la gestión del almacenamiento de los productos están desarrollados a través de estas tecnologías. Y bueno, eso está aquí a la vuelta de la esquina, ya hay países que lo tienen y que no podemos ignorar que esa tecnología vino para quedarse. Muchísimas gracias. En aras de la tecnología, el que quiera tomar mis datos puede ahí con este QR tener mis datos personales y les agradezco muchísimo la atención. Me tomé unos minutos más. Discúlpeme, doctora Fonseca. Estoy atento a las preguntas ya. No se preocupe. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por esta excelente presentación. Vamos a leer las preguntas. Bueno, primero decirte también que hay muchas felicitaciones también de colegas que han escrito acá en los comentarios. Dice la primera pregunta, si los consultorios farmacéuticos ya son aceptados como práctica profesional individual, que si existe ya un tipo de reglamentación sobre estos. Bueno, el Ministerio de Salud llamó al Colegio Farmacéutico y se hizo una sesión con farmacéuticos expertos en el área de atención farmacéutica el año pasado, no recuerdo si fue entre octubre y noviembre del año pasado, que ya el Ministerio de Salud tomó la iniciativa de generar un código de apertura de este tipo de establecimientos. Lo que yo tenía entendido es que, bueno, ellos ya estaban con los insumos que el Colegio de Farmacéuticos y este comité de expertos generó. El Ministerio de Salud ya estaba desarrollando la reglamentación. Lo que creíamos era que iba a salir en el 2020, pero bueno, lo que nos salió fue un COVID-19 que nos puso en pandemia en todo el planeta Tierra y muchas cosas lamentablemente como esas se atrasaron. Pero no dudo que unos cuantos meses, espero que en menos de lo que yo me imagine, ya vaya a existir un nuevo establecimiento farmacéutico que es la parte de servicios de atención farmacéutica y que se incluye la consulta. Ahora, eso los consultores de atención farmacéutica más a nivel privado. Ahora, esto no significa que no se puedan hacer, es que simplemente es que el Ministerio de Salud no hallaba cómo evaluar o cómo hacer una gestión de fiscalización de esos establecimientos, porque como les dije, la Caja Costarricense de Seguro Social ya hace muchos años ha venido desarrollando los consultorios de atención farmacéutica a nivel de la Caja. Y ya hay algunos colegas que tienen, bueno, por lo menos, como usted lo mencionó, doctora, y le agradezco, en el 2010 el Colegio de Farmacéuticos me dio un reconocimiento por ser de los pioneros que abrimos la atención farmacéutica a nivel privado, y ya desde el 2007 he tenido el desarrollo del consultorio farmacéutico. Ya en los últimos años es a lo que me he estado dedicando un poquito más. Entonces sí se puede hacer. La bíblica lo está haciendo. Lo que no hay en este momento es una reglamentación para poder hacer, por decirlo así, la norma de habilitación de un consultorio de atención farmacéutica,
que la vamos a tener a la vuelta de la esquina. Es que el señor COVID nos quitó ese protagonismo en el 2020. Entonces esperémoslos un par de meses más. Sí. Ok, la otra pregunta dice, en relación al contexto guatemalteco, donde lamentablemente no se tiene un profesional químico farmacéutico de planta dentro de las farmacias de comunidad, sino que solo tiene una función como director técnico, aunque distanciada, pues se hacen visitas regulares, aunque no se está directamente dentro de la farmacia todo el tiempo y todos los días que se está atendiendo al público, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para implementar mejores servicios de atención farmacéutica considerando este contexto y que en realidad quienes están para atención en las farmacias son, no son los dependientes de farmacia, personal técnico? Y sucede mucho así en otros países, no solo en Guatemala. Sí. Un fuerte abrazo a nuestros amigos guatemaltecos, que tenemos muchos amigos allá, muy buenos colegas. Sí, es una realidad lamentable. Quizás aquí la tecnología nos venga a ayudar y a dar una herramienta, porque si presencialmente, por las condiciones legales y como es la dinámica de la administración en Guatemala y en otros países, el farmacéutico de alguna manera puede evidenciar su presencia a través de las redes sociales de la farmacia. Entonces, visibilizarse un poco mejor de alguna manera y utilizar la tecnología para que el farmacéutico, que idealmente tiene que estar en el establecimiento, porque, perdón que lo diga así, y como les digo, no lo digo a manera de crítica, es más bien una crítica constructiva. Es una farmacia sin farmacéuticos, realmente no es una farmacia, ¿verdad? Es un establecimiento de venta de medicamentos. Pero el que haga que un establecimiento de venta de medicamentos se convierta en una farmacia es la presencia del profesional farmacéutico como director técnico y como responsable técnico científico de ese establecimiento y brindarle servicios de calidad, ya sea de forma digitalizada, que nos apoye a la parte persona a persona. Yo no siento que la presencia, el estar frente a frente de la persona, todavía la humanidad esté dispuesta a eliminar eso. Pero las herramientas tecnológicas en momentos de distanciamiento, en momentos complejos como los que estamos viviendo, nos logra acercar a ellos. Entonces, yo comenzaría por ahí, comenzaría desde la academia a fortalecer el orgullo de sentirse farmacéutico, a poder asumir estas direcciones técnicas de una manera distinta. Vean lo que logró México. México en diciembre del año pasado logró que cambiaran la legislación, la Ley General de Salud en México, y se reconoció al farmacéutico como profesional en salud de un país que nos lleva millones de habitantes y con una cultura vastísima. Entonces, ellos hasta diciembre del año 2019 es que se están convirtiendo en profesionales de salud, cuando anteriormente los veían hasta como técnicos. Entonces, vean que las batallas sí se pueden ir logrando poco a poco. Entonces, entre todos, si vamos haciendo un cambio y vamos evidenciando más la presencia del farmacéutico en las farmacias comunitarias, esto va a ser una gran diferencia. Ok, hay otra pregunta por acá, dice que muchas gracias por el tiempo y también cree que es una labor vital a desarrollar para rescatar el ejercicio profesional. Sin embargo, considero que hay muchos retos a nivel de la legislación y regulación del ejercicio de la farmacia. Dice, ¿qué se está haciendo en la actualidad como profesionales o gremios para gestionar los cambios necesarios en la legislación relacionada a las restricciones del farmacéutico para la adecuada asesoría farmacéutica? Bueno, supongo que lo preguntan en concreto en Costa Rica, ¿verdad? Lamentablemente siempre la legislación va a ir un paso atrás de todo el desarrollo profesional. Eso siempre ha sido así y creo que siempre va a ser así. No podemos ir tan rápido en los cambios tecnológicos, en los cambios del ejercicio profesional, van mucho más rápido que la legislación. Ella siempre se va quedando un poquito atrás. Bueno, evidentemente por eso los colegios profesionales y las demás asociaciones gremiales hacen una labor muy importante desde el punto de vista político
de ir presionando el cambio de la modernización de estas legislaciones, o cuando no hay una legislación en un área en específica, pues empezar a desarrollarla. Pero la parte profesional no la podemos frenar, lo que tenemos es trabajar con protocolos, trabajar en forma ética, ¿verdad? Y desarrollar un actuar muy apegado a las buenas prácticas de la farmacia en general, para que se empiecen a dar estos cambios. En lo particular, y no puedo adelantar mucha información porque se está trabajando en esto, pero el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en este momento está retomando lo que ya se ha trabajado en otras comisiones en años anteriores, lo del tema de indicación farmacéutica. Entonces, sí se van caminando en algunos temas, muchas veces lamentablemente no avanzamos ni caminamos tan rápido como quisiéramos, principalmente en cuestiones legales que toman su tiempo hacer el cambio. Pero bueno, desde el punto de vista profesional podemos normar también nuestro accionar, ¿verdad? Desde el punto de vista de asociaciones y unirnos con profesionales que ya, con especialistas que llevan un poco también la vanguardia y la batuta en estos temas, ¿verdad? Otra pregunta es si usas algún programa para llevar el expediente del paciente. Sí, he usado algunos programas, sí, he usado algunos. Ok, que si hay algún proveedor que ofrezca software de Big Data para farmacias, si tenés... No, es muy difícil, tal vez no lo dejé claro en esa parte de la presentación. La Big Data es sumamente costosa y es muy compleja para que desde una farmacia comunitaria se lleve completamente. Pero podemos desarrollar la gestión de la información y hay programas que nos pueden ayudar desde un simple Excel, porque todos comenzamos con un Excel a hacer casi que los expedientes, a ya ir desarrollando o ir acercándose a desarrolladores de software que nos permitan tener expedientes un poquito más ajustados a las necesidades propias de cada farmacia, porque cada negocio, cada farmacia, cada comunidad, cada intervención profesional va a ser muy distinta. En este momento tenemos un gran número de apps para lo que es consulta médica y que se pueden adaptar y se pueden utilizar con ciertas limitaciones para lo que hacemos nosotros los farmacéuticos. Pero si los empezamos a usar, que son gratuitos algunos, otros de paga y no son muy caros, los empezamos a usar y les empezamos como a presionar a esos desarrolladores que nos hagan módulos más hacia nosotros, ellos van a estar gustosísimos de hacerlos, claro, ¿verdad? Otra pregunta es si hay algún consenso sobre los costos de los servicios de atención farmacéutica. No hay un consenso porque no se ha dictado una política en esto, pero se lleva más o menos, o por lo menos eso es lo que yo hago, con los costos y los estándares internacionales. Yo estoy constantemente mucho evaluando. Panamá, curiosamente, me ha llamado mucho la atención en el último año he estado trabajando con gente, con colegas de Panamá, que curiosamente la parte de atención farmacéutica o servicios de consulta farmacéutica a nivel privado se han venido desarrollando muy exitosamente en Panamá. Entonces, he visto los precios con ellos, porque es un país muy cercano, son muy cómodos los precios, a diferencia de lo que se está en algunos casos cobrando aquí en Costa Rica. Porque los estándares que hemos seguido son más estándares europeos, ¿verdad? O de Estados Unidos o de Australia, que esto ya lo tienen muy bien desarrollado. Entonces hay que ir adaptando, sí va a haber la necesidad de poner un tarifario, de poner una tabla de honorarios, evidentemente eso hay que desarrollarlo. Perfecto, bueno, ahí para poder ejercer en esta área sería lo ideal contar con una especialización en atención farmacéutica. La pregunta del $1.000.000. Yo sabía que me la iban a hacer. O sea, todos los farmacéuticos, bueno, la doctora que fue mi maestra, mi profesora en la universidad, que admiro mucho y ella lo sabe, y yo que tengo muchísimos años de ser docente, yo creo que de la docencia universitaria tenemos que empezar a crear las bases para que todo farmacéutico general, ¿verdad? Todo farmacéutico base tenga la noción académica de los servicios de atención farmacéutica. O sea, el ser farmacéutico
el no ser especialista en esta área no te impide generar servicios de atención farmacéutica. Ahora, sí creo que los especialistas en atención farmacéutica son los que tienen que llevar la batuta para servicios cada vez más especializados y más complejos, porque no todos los servicios de atención farmacéutica se pueden dar en todos los niveles de las farmacias. Entonces, habrá atenciones muy puntuales, protocolos muy puntuales que se pueden y se deben desarrollar desde la farmacia comunitaria privada o a nivel institucional, no siendo especialista, siendo simplemente el farmacéutico regente de ese establecimiento y con el conocimiento académico que tenemos. Pero van a haber intervenciones muy puntuales que van a requerir que sea el farmacéutico especialista quien pueda llevar esas consultas. Entonces, sí, esta cultura también hay que desarrollarla, ¿verdad? También si vemos los números de especialistas que en general tiene el Colegio de Farmacéuticos, con los casi 5.500 farmacéuticos activos, son como unos 350 o 360 especialistas. O sea, que en 120 años son muy pocos colegas que se han querido desarrollar en el área de especialización. Ok, bueno, vamos a ir cerrando. Dice, de acuerdo a nuestra legislación, ¿qué tipo de implementación tecnológica de las mencionadas podríamos ir realizando en este momento? Y la otra pregunta que hay por ahí es si hay, de cuáles países sabes que están ya más avanzados, digamos, en esta aplicación de estas cosas, aspectos tecnológicos en el servicio farmacéutico. Algunos estados sí, voy a comenzar tal vez de atrás para adelante. Estados Unidos, no todos los estados, Canadá, Inglaterra nos lleva mucho, Francia, España tiene cosas muy, muy interesantes, y Australia son los países que nos llevan más en delantera en estos temas. Países en general europeos, toda la parte tecnológica la han ya reglamentado y normalizado muy, muy, muy interesantemente, y se han empezado a desarrollar cosas tanto a nivel hospitalario como a nivel privado. ¿Qué podemos, con el marco legal que tenemos, qué podemos utilizar? Podemos utilizar casi que cualquiera. Yo diría que se siente a desarrollar una estrategia, qué es lo que quiere hacer, a qué público quiere llegar. Las diferentes redes sociales van a dar respuesta a qué públicos quiere usted ir enfocando su comunicación, ¿verdad? O su acción de mercadeo del servicio que quiera prestar, y empieza a desarrollar contenido, empieza a desarrollar un flujo de personas que se interesen por la información que usted le brinde como farmacéutico desde su farmacia de comunidad, y empiece a tener protocolos, ¿verdad? Para que esto lo vaya haciendo de forma sistemática y de forma ética y de forma profesional. Bueno, muchas gracias. Hay una última pregunta que vamos a pasar por acá, que es el tema de la polimedicación, dice. Bueno, ese es otro tema enorme. Es un gran tema. ¿Cómo podría generar el farmacéutico, generar un impacto en esta situación que genera una mayor cantidad de interacciones farmacológicas, confusiones en los pacientes y en muchas ocasiones desperdicios de medicamentos que no se toman? Sobre todo está basándolo a nivel del seguro social, en que se da mucho, digamos, se puede dar más, digamos, esa situación. Es asumir el reto como profesionales en farmacia. Eso es lo maravilloso y lo hermoso de ser farmacéuticos. Precisamente ese es un gran tema, como les decía, y los datos que les puse de la Caja Costarricense de Seguro Social y del mercado privado, casi más de 100 millones de recetas en un año para una población de 5 millones de habitantes. Y si no estamos tan largo, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, el 53% de esa población no se está tomando bien los medicamentos. Entonces, es ahí nuestra oportunidad de oro para impactar de forma positiva como profesionales en salud y como farmacéuticos. Y si esto va de la mano también de que nos podemos apoyar de la tecnología y de los recursos modernos de comunicación para poder brindar servicios cada vez más sólidos, cada vez más estructurados, documentar las intervenciones que estamos haciendo y evidenciar el impacto que genera el farmacéutico en esta población que no se está tomando bien los medicamentos,
Yo creo que eso va a ser un cambio maravilloso y nos vamos a sentir cada vez más orgullosos. Y no solo eso, sino es que vamos a abrir más nichos de trabajo, más lugares en donde los farmacéuticos en forma general podamos desarrollar nuevas áreas de ejercicio laboral y también los profesionales especialistas puedan ir liderando y abriendo brecha en ciertas áreas que tenemos que involucrar al farmacéutico. Por ejemplo, y no quiero que se me quede porque se me acaba de venir, por ejemplo, no solo estoy pensando en todo lo que sucede a nivel hospitalario o a nivel privado. Imagínense en todo lo que suceda con los pacientes, con los adultos mayores en los hogares de pacientes mayores que no tienen un farmacéutico. ¿Y qué más este paciente polimedicado que requiere tener un farmacéutico ahí? Entonces, hay miles de áreas a donde involucrarnos, muchas áreas muy interesantes. Bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Quiero agradecer en nombre del Colegio de Farmacéuticos y de la Academia de Farmacia los valiosos aportes que has brindado en esta conferencia y el abrir, digamos, esa visualización de esos espacios, de esas oportunidades que los farmacéuticos podrían desarrollar desde las farmacias de comunidad, ¿verdad? De potenciar esas farmacias de comunidad realmente como centros de atención en salud. Muchísimas gracias también a todos por su participación y los invitamos para mañana a las 7 de la noche a celebrar nuestro día, o sea, el Día Nacional del Farmacéutico. Vamos a tener un simposio en el que destacaremos el rol de nuestros farmacéuticos asistenciales en esta pandemia por COVID-19. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctora, por el espacio y feliz día a todos los colegas en Costa Rica. Sí, gracias, Luis Carlos. Buenas noches. Buenas noches, muchas bendiciones. Igual.